Pues Alfredo, bienvenido, mi buen amigo. Ya habíamos platicado en redes sociales anteriormente. Gracias. Hemos hecho lives y todo el rollo. Y me gusta mucho platicar contigo porque estamos en la misma industria. Tenemos varios temas en común. Y aparte de compartir la iglesia y cosas así. Pero sé que compartes muchas ideas sobre los inmuebles, bienes raíces, negocios y demás. Y me gusta mucho cuando cotorreamos sobre esos temas porque creo que sale mucho jugo, sale mucho material y más ahorita que se ve ya un poquito más de movimiento en el mercado inmobiliario aquí en California, en San Diego, y pues creo que tenemos mucho de qué platicar. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien. Pues sí, real estate, bienes raíces, es la industria a la que me he dedicado desde que prácticamente me gradué de la universidad, casi hace 10 años. Para decirle aquí a tu audiencia, o sea, a los 23 años empecé a trabajar en una firma de inversiones analizando 34, entonces es una década de currículum que agregar ahí. 10 años en la industria. Empecé trabajando como unos 2 años en firma de inversiones, analizando inversiones comerciales. Después de ahí me fui a trabajar en el Departamento de Desarrollo Económico de la ciudad de Chula Vista, en donde impulsábamos a empresas tratando de bajar recursos de gobierno para las empresas locales de aquí de San Diego. Y después de ahí me fui a una empresa de administración de propiedades y de ventas, en donde pude ver el otro lado de la industria, que es la administración. El platicar con los dueños de las propiedades, cuál era el interés de ellos, las cosas que les importaban a los dueños de las propiedades, personas que tenían 5 casas y manejar, y a la vez al manejar, o sea, yo me encargaba de la contabilidad y de los contratos para alrededor de 250 casas, poquito más. Entonces pude conversar con 250 familias a lo largo del mes. Inquilinos. Entonces, ahí me nació un interés o un amor por no nada más cubrir los intereses de los dueños, pero también saber que era importante para los inquilinos. Para las familias. Para las familias. Que muchas veces, obviamente, los precios de las rentas y del mantenimiento son importantes para ellos, pero muchas veces también los inquilinos pues saben el precio de las rentas. Sí. Entonces estamos en San Diego y en San Diego la gente sabe que... Oye, más aquí en San Diego, porque algo que nos hemos dado cuenta que casi el vivir en San Diego, hablando de varios de California en general, pero en San Diego es como un lujo. Sí, el estar físicamente aquí, el tener soltero, ya teniendo una familia, teniendo hijos, teniendo gastos de esa magnitud, porque todo se va haciendo mucho más grande la bolita, pues es un privilegio vivir de este lado. Es un privilegio. Y digo, ahora que hablas de conocer a tantas familias y conocer el lado, tanto de la persona que quiere invertir como las personas que están como inquilinos, pues te das cuenta de que pues los dos ámbitos, los dos lados de la moneda, y estas personas como inquilinos pues tienen sus necesidades, pero a la vez pues las rentas en San Diego, ahorita quiero platicar contigo sobre eso, porque estuvimos platicando mucho el año pasado. Y de cómo en un mercado completamente diferente al que estamos hoy en enero. Una montaña rusa, o sea, fue algo increíble, ¿no? Sí. Entonces sí es algo significativo el ponerle atención a las necesidades de los inquilinos y tratar de educarlos también, ¿no? Para decirles que sí, puedes estar viviendo de una renta, pero las posibilidades y todas las ventajas que tiene del poder comprar. Sí. Entonces, pues sí, hay muchas ventajas. O sea, yo creo que la información, o sea, yo soy real estate broker, sé que tú tienes tu licencia, y nuestra tarea principal, una vez que, digamos, alguien nos contacta o contactamos a alguien que esté interesado en comprar,
Nuestra tarea principal es estar bien informados, porque por ejemplo, yo creo que ahorita es el mejor tiempo para comprar una casa. No lo estoy diciendo para vender o para nosotros aquí. Sí. No, es que es el mejor tiempo. Llámalo 1-800. No. Bravo Camacho. Es el mejor tiempo, digamos, de los últimos 2 años. Eso es a lo que me quería referir. Okay. Porque la Reserva Federal ahorita bajaron un poquito los intereses. Pero ahorita en enero, febrero, marzo, antes de la siguiente junta de la Reserva Federal en abril, los intereses van a mantenerse como están ahorita, alrededor del 5 punto tantos %, ¿no? Pero ahorita los dueños de las propiedades saben y están conscientes que para vender su propiedad tienen que dar concesiones. Estás viendo que en una casa de 800,000, que el precio promedio de una casa en San Diego de 3 recámaras, 2 baños, viene siendo más o menos 800, un poquito más. Saben que para una casa de 800 tienen que dar como concesiones de hasta $20,000 para costos de cierre. Y no nada más eso, sino que también puedes negociar en el precio. Reparaciones. Ajá, en las reparaciones. Entonces pudieras venir comprando una propiedad por $50,000 abajo, ya incluyendo los costos de cierre más lo que puedas negociar por abajo de lo que están pidiendo en el mercado. Sí. A un interés del 5.5%. ¿Por qué es el mejor tiempo? Porque todos los indicadores nos dicen ahorita de que en abril, cuando se vuelva a juntar la Reserva Federal, los intereses van a bajarlos todavía más, como hasta el 4%, o sea, poquito más de 4%. Lo cual quiere decir para los compradores de casas allá afuera, es de que si compras ahorita, vas a comprar una casa, ponle $50,000 por abajo de lo que están pidiendo, vas a comprar, tu interés sí está alto, pero 6 pagos después vas a poder refinanciar como al 4 punto tantos %. Y necesitas un mínimo de ¿cuántos meses para poder empezar? Para poder refinanciar una casa necesitas haber dado 6 pagos a tiempo, 6 meses. Entonces los bancos quieren ver que tú hayas pagado una casa, tu préstamo por 6 meses antes de que te dejen refinanciar una vez más. Entonces esa es una gran oportunidad de mercado. Entonces digo de que nuestra responsabilidad es educar al cliente, porque ahorita a lo mejor muchos de los que nos están escuchando no sabían esto, pero también se dice que, por ejemplo, necesitas el enganche, que estás hablando del 3% de enganche, 3.5% de enganche mínimo para poder entrar a una casa. Muchos de los que nos escuchan dicen, no, bueno, pues no tengo... Oye, pero yo he encontrado casas hasta de 650, 700. Ajá. Digo, depende del área, ¿no? Ajá. Spring Valley, National City, sí. Lugares así. Yo ya he encontrado casas para una familia promedio de 3 habitaciones y 2 baños, como en 650, 700. Sí, es que sí lo hay. O sea, yo digo y si hablas de un 3.5, digo, para agarrar algo un poquito no tan cargado al pago mensual, un 5%, pues ya estás hablando de que $40,000 por un enganche. Ajá. Entonces ahí te va. Ahorita el condado de San Diego tiene un fondo de cientos de millones de dólares en donde te financian hasta los costos de cierre, o a veces hasta el enganche completo. En donde quizás ellos ponen o completo o el 2% y tú nada más pones el 1%. Hay otros programas, por ejemplo, acabo de enterarme de uno que es de que es en inglés se dice como Equity Shared Loan, o algo así es el nombre. En donde te prestan, digamos, hasta el 5% a cambio de que cuando la vendas, tú el 5% de lo que vas a ganarle a la casa se lo es un préstamo del gobierno, pero te ayudan con el enganche, y cuando vendes la propiedad, tú nada más les regresas el 5% del equity que sacas. Del equity. Ajá, por eso se llama Equity Shared Loan. Oye, fíjate que, digo,
está muy interesante eso, yo ni siquiera lo había escuchado. Pero, o sea, ¿qué tan cierto, qué tan seguro puede ser esto? Que hasta el propio gobierno está poniendo sus canicas, ¿no? Está poniendo su propio dinero para poder financiarte o ayudarte a comprar. Ajá. Para decir, o sea, tú y yo le entramos a esto, pero cuando la vendas me regresas mi dinero. Sí, sí. ¿No? Entonces, ¿qué tan seguros? Más bien, ellos están muy seguros del incremento que va a seguir teniendo los inmuebles, van a seguir teniendo las casas. Sí. Y pues que las tasas de interés también van a empezar a bajar, ¿no? Sí. Mira, o sea, yo estoy consciente de que el comprar una casa, o sea, una persona, bueno, la estadística dice que a lo largo de la vida la persona promedio se va a mudar 12 veces. Entonces, o sea, todos nosotros, o sea, tú piensas en tus últimos 5 años y seguro... Ya llevas desde ¿cuántas la llevas? universidad, no sé, tendría que empezar unas 4 o 5. 4 o 5 veces, y apenas tienes 4. 34, o sea... yo no sé cuántas veces me he cambiado de casa, 5 o 6 veces, sí. Tengo 34 también. Bueno, dicen que 12 veces. Entonces, que vas a terminar comprando 3, 4 casas, la persona promedio. Es algo muy grande. Y entonces, en tu podcast de real estate, o sea, entiendo que la gente pueda pensar que nosotros siempre le vemos el lado optimista y positivo de la situación. Uh-huh. Y tiene un poco de eso, pero más que esto, a mí me gusta pensar que... O sea, yo soy un nerd, yo me considero un geek de esta industria, ¿no? Y cuando nosotros volteamos a ver a lo largo de los últimos 50 años, sí, el gobierno está tan seguro que esta industria va a continuar creciendo y expandiéndose. ¿Por qué? Porque prácticamente el gobierno entero ha puesto todos los huevos en la canasta de que esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque alrededor de 1/3 de la economía de los Estados Unidos está basada en inmuebles. Inmuebles, en la industria de bienes raíces. Entonces, ellos están tan seguros que va a seguir creciendo, pero no nada más tan seguros que va a seguir creciendo nomás porque sí. Cuando volteamos a ver los últimos 50 años de la historia, los inmuebles siempre ha sido la inversión más sólida. Tú y yo estamos en un grupo de empresarios y cuando tú, digamos que en tu grupo hay 15 personas, más o menos, no los he contado. 12 en el mío. 12 y ponle que otros 12 en el mío. 24. Más los organizadores o los maestros. Ponle que estamos rodeados de 35 personas una vez a la semana por 3 horas al día. De esas 35 personas... ¿Cuántos crees que están involucrados? Le platicaba ahorita a un amigo que decía, la palabra más recurrente en esos grupos es real estate portfolio. El portafolio de bienes raíces. No sé si lo has notado en tu grupo. No le he puesto atención, fíjate. Todo el mundo habla de su portafolio de inmuebles. Y yo digo, no manches, o sea, esta gente está hablando de su portafolio de inmuebles. Lo cual quiere decir muchas propiedades, ¿no? Sí. Más de una. Más de una, más de una, sí. Sí, porque alguien dice que su portafolio tiene dos propiedades. Pero otros dicen... Pero bueno, más de una ya tienes derecho a decir. Sí, yo conozco a uno que tiene 56, por ejemplo. O sea, no manches. Y a lo que voy es de que es bien interesante porque es la inversión más segura de estos magnates, de estas personas que han sido prósperas en software, engineering, en cosas que no tienen nada que ver en real estate. Hasta las personas que se dedican a finanzas siempre terminan invirtiendo en bienes raíces. La última vez que platicábamos acerca de que no importa cómo, pero ponle tu nombre a un título de la propiedad, a un título de una propiedad. A la que sea. Sí, y es un buen tiempo para comprar, o sea... lo que pasa, yo creo, es que en los últimos 10 años habíamos estado mal acostumbrados a unos intereses que nunca se habían visto antes y que probablemente nunca se volverán a ver. Sí, y la verdad es que el año pasado fue
fue una montaña rusa de emociones, ¿no? Ajá. O sea, hablando desde enero, yo tengo, en el 2013 salí de la 2011 salí de la universidad, saliendo de ahí obtuve mi licencia administrando propiedades industriales y pasaron como unos 8 años antes de yo volverla a renovar para poder empezar, ¿no? Y cuando yo la renové fue cuando empecé el proceso para renovación fue en enero del año pasado, del 2022. Y fue cuando era un movimiento increíble, o sea, estaba calientito, ya la gente casi nomás estaba como los meseros, ¿no? Tomando órdenes, había mucho interés, había mucho inventario, las personas estaban, pues, los que tenían propiedades querían vender porque estaban muy bien posicionadas, la gente se peleaba por casas básicamente, o sea, todo el mundo tenía dinero para financiar. Llegaban y pues uno más 50, 70, 80 hasta que se iban las casas así muy, muy fuera de serie. Entonces había mucha gente que estaba vendiendo y había mucha gente que quería comprar, ¿no? Sí. Entonces si tú te fijas, tú te vas a saber todos estos datos más con porcentajes y demás, pero no sé cuánto sea el porcentaje de la gente que está rentando a la gente que es dueña de negocio, de una casa. Sin embargo, simplemente por inventario, o sea, cuántas casas te caben en un acre, y cuántas casas te caben, cuántos departamentos o townhomes te caben hacia arriba, ¿no? en un departamento. Entonces, la gente que por fin tiene la oportunidad de poder comprar, pues andaban, o sea, había filas en las casas. Literalmente, cuando había showings, personas para había filas. Entonces decía, sí, nada más permítame que pase la señora y que no sé qué. Y ahorita apúntese ahí. Y yo decía, uy, qué locura. Sí. Entonces, eso fue de enero a marzo, abril, yo creo. Ajá. Ya en mayo fue cuando empezaron los intereses para arriba. Y de estar platicando con personas para ir a ver propiedades, o sea, fue desde junio hasta el resto del año, pues todo el mundo estaba así como que, no manches, o sea, las casas están en 800 y pico, pero pues para yo poderle llegar a un pago de esos, yo, y no nada más yo y mi esposa, household income, tenía que ser de 170, 180 mil dólares. O sea, era algo que, pues, digo, al menos una gente que viva muy, muy bien, pues está generando ese ingreso, ¿no? Para una casa promedio. Sí. O sea, no nada lujoso ni nada fuera de serie, era algo difícil. Sí. Entonces, estábamos desde estar en el pico, en las cuernos de la luna, hasta, ¡pum!, caernos al piso otra vez, que todo el mundo se hizo para atrás. Ahorita, en el mes de diciembre yo ya vi interés, ahorita en el mes de enero yo ya estoy viendo interés, pero pues por las tasas y por las personas que están un poquito más pues con disposición, ¿no? Al menos de poder, hablando de los vendedores, dicen, bueno, pues entonces mi casa vale esto, pero pues ¿qué me puedes ofrecer, no? O ya te hablan los agentes y te dicen, oye, ¿y cómo te fue con tu showing? ¿Cómo te fue mostrando la casa, no? ¿Qué pensar? Entonces, pues creo que es ahorita ya prácticamente diferente. Es no tanta la cantidad, sino la calidad. O sea, yo creo que ahorita el que quiere comprar una casa es porque puede. Pero del otro lado, por ejemplo, ahorita que hablas del año pasado, era bien interesante porque los dueños de las propiedades sabían que podían pedir de más por su casa. Y por ejemplo hablas, no sé, una casa de 3 recámaras, 2 baños aquí en San Diego que la enlistabas en 800,000 y sabían que iba a cerrar esa propiedad por 840,000, 860,000. Yo estaba trabajando con un cliente y puedo pensar en ella porque mandamos 30 aplicaciones para casas. Ofertas, y estás diciendo que eran unas casas de 1.2 millones, 1.3, 1.4, y siempre, y nosotros mandábamos, ella quería encontrar un buen deal, entonces mandábamos ofertas de 50,000 o 100,000 dólares por abajo de lo que ellos estaban pidiendo. Bueno, pues siempre en cada una de esas casas que vimos de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Con financiamiento o cómo era? Bueno, esta clienta era en efectivo. Ay, no manches, ¿qué más querían?
¿qué más querían, verdad? O sea, oye, en Cerraste efectivo, cerramos ahorita. en 10 días, nada más, ¿sabes qué? Le tengo que remodelar la cocina, le tengo que hacer algunas actualizaciones a los baños, $50,000 abajo de lo que estás pidiendo, y no te la vendían. ¿Por qué? Porque había una lista de clientes que estaban dispuestos a pagar 50 o $100,000 por encima de lo que pedían. Pero, así como es la era COVID, que es una cosa que pasa cada 100 años, o que quizás nunca vuelva a pasar, que se paralice el mundo por 2 años, es tan único esa cosa que pasó, ese fenómeno, Sí. que lo mismo es que no va a volver a pasar lo que pasó durante ese fenómeno. Es algo que pasa cada 1000 años. Lo cual, pero entonces existió esa resaca de parte de los vendedores que se negaban a enfrentar la realidad. Hoy en día, los dueños están enfrentando la realidad, y no nada más eso, sino que después de 2-3 meses tratando de vender casas, otra vez se ha normalizado el hecho de que hey, vamos a sentarnos y a negociar por tu casa. Sí. Entonces el negociar significa de que ok, tú quieres $800,000 por tu propiedad, sí. Yo te mando una oferta de 775, sí. o de los 800, pero necesito que me ayudes con los costos de cierre de $20,000, y ahora ya la consideran. Digo, el año pasado no. Y el año pasado no te... Yo recuerdo, o sea, a agentes, brokers, que tú les hablabas y les decías que tenías una oferta de $30,000 por abajo y se reían de ti. Hoy en día eso ya no pasa. Sí. Entonces son unos fenómenos bien interesantes. Tienes que ir jugando con el mercado, ¿no? Es jugar con el mercado. Navegando de la mejor manera. Ajá. Oye, Alfredo, ¿cuál ha sido tu... Digo, porque estoy pensando en las diferentes... Cada persona, cada familia tiene un perfil diferente, ¿no? De cómo hablarles, cómo tratarlos. Pero en general, digo, si estás hablando del cliente que traes de todo en efectivo, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero muchos de las familias con las que hablas tienen un tabú sobre el financiamiento. Ajá. O sea, tienen un miedo a la deuda, tienen un sensor activado de es una deuda por 30 años. No, hombre, casi se persignan, o sea, de que les digas, se les hace algo fuera de serie el poder pensar en, no, pues mejor yo pago mi renta y aquí estoy muy tranquilo. Sí. ¿Por qué crees que sucede eso? O sea, cultura latinoamericana, lo has visto con no sé, asiáticos, no, en otras culturas no pasa. Anglosajones. Y fíjate, esto pasa, o sea, tenemos que identificar cuál es el mercado, porque esto pasa con los primeros compradores. Es un sector del mercado, ¿no? Es un sector de las personas con las que hablamos. Entonces creo que esta pregunta va dirigida a los primeros compradores. Y los primeros compradores son, perdón para los que nos están escuchando que vayan a ser primeros compradores, pero son los clientes más difíciles porque traen estos tabús que tú piensas. Que tú mencionas. ¿Y por qué será? O sea, yo creo que sí ha de ser cultural, ha de ser la inexperiencia, ha de ser el miedo de emprender este camino, de comprar una casa, y de que hay tantos números que se ven reflejados en el statement de la hipoteca. Pero lo que yo quisiera apuntar en esto es de que en promedio, y tú puedes pensar en tu propia vida, en promedio una persona, ya dijimos que se va a mover 12 veces en su vida. En promedio, todas las estadísticas nos indican, y para todos los que nos estén escuchando o viendo, pónganse a pensar, en promedio cada 7 años cambian las necesidades de las personas. Es un ciclo bien interesante. Entonces, en promedio, ahorita llego al punto del por qué piensan así. Sí. Porque creo que no lo ven lo ven con mucha emoción, pero necesitamos dejar de verlo con emoción y verlo más con el razonamiento, la inteligencia, el intelectualismo, ¿no?
Los números, o sea, fríamente. Números, o sea, a mí dime los números y dime qué onda. Pero ahí te va. Cada 7 años cambian las necesidades, ¿no? Por ejemplo, tú hace 7 años, ¿en dónde estabas? Tenía 20, ¿qué? Estaba... No, ya estaba casado. ¿Ya estabas casado? No, todavía estaba soltero. Estaba con mi primer negocio. Y pues andaba... Bueno, yo vivía en... Yo tenía los gimnasios. Ajá. Vivía en el piso de los gimnasios, literalmente. Digo, en la casa de mis papás todavía, ¿no? Pero, ajá. Sí, sí. Ponle que dormías en el gimnasio. En el gimnasio. Va. 7 años después, ¿en dónde estás? Bueno, ¿cuál fue tu primera casa cuando te casaste? En donde estoy ahorita. Ahí fue tu primera casa. Va. Bueno, entonces tú no... No aplicas. Supongamos, pero o sea, sí entiendo tu casa de ahorita es de 4 recámaras. 4 recámaras, 2 baños. 4 recámaras, 2 baños. Estamos todos de acuerdo que pero el crecimiento natural de las cosas sí no aplica. Es de dormir en el gimnasio a los 4 recámaras. Sí, pero sí aplica también, porque yo tengo ahorita 34 años. Yo me casé a los 28, ¿no? Entonces... Hace 6 años. Hace 7 todavía estaba soltero y estaba en los gimnasios. Pero ahora a mis 34 años, yo ya voy para mi tercer hijo. Sí. Entonces, tengo una niña que nació en 2019, 2022 y ahorita va a ser él. Entonces, yo con mi tercer hijo, ahora ya estoy siendo muy intencional en el buscar una casa más grande. Ajá. Porque mis necesidades familiares cambiaron, ¿no? O sea, ya no... si cabemos, o sea, si estamos bien, podemos vivir ahí. Sin embargo, pues empieza a ver que los niños empiezan cada quien va a necesitar un cuarto, necesitamos ayuda en casa, tenemos gracias a Dios a alguien que nos ayude en casa. Entonces cuando el tiempo que está la persona que nos ayuda, pues va a necesitar un cuarto donde dormir. Sí. Entonces se van reduciendo las recámaras. Ajá. Se va reduciendo el espacio. Suponiendo que tú a los 28 te casas, vas a... mi esposa y yo estamos buscando un departamento de una recámara porque somos ella y yo y nuestro gatito. Entonces ponle que el crecimiento natural es como que ya pues te casas y te vas a un departamento, a una casa, a un estudio, con tu esposa, va. Ahí puedes tener un hijo. Vamos a poner que tienes 2 hijos, entonces dentro de los siguientes 7 años te vas a terminar mudando. Cuando ya tienes 2 hijos ya está apretado. Ya está apretado. Entonces tienes que buscar otra casa. Bueno, suponiendo que mi esposa y yo compramos una casa ahorita y que en 7 años nos mudamos, por decir un ejemplo. En esos 7 años, el equity, lo que vamos a generar de la venta de esa casa, nada más tenemos que voltear a ver los últimos 5 años o los previos 5 años o los previos 5 años y suponiendo que el equity crece al 5%, en 5 años estás hablando que nuestra inversión de ahorita de $500,000 al 5% anual, estás hablando que a vuelta de los 4 años o de 5 años, estás hablando de un retorno de tu inversión del 25%. Ahora, a lo que quería llegar es esto, bueno, entonces ya después llegamos a la casa de 4 recámaras, después tienes 3 hijos como tú los tienes, y ya la de 4 te parece chica, entonces ya requieres otra más grande, pero después vas a lograr tener tu casa de 5 recámaras, de 4,000 pies cuadrados y todo eso. Después tu hija se va a ir a la universidad. Y después el otro va a irse a la universidad. Y cuando se van, pues se van a querer ir a Nueva York o a San Francisco o a Los Ángeles. Abandonada. ¿Y la casa qué haces con esa casa? Ya sea te conozco y seguramente ya la vas a haber pagado o vas a ver algo así. En donde digas, bueno, entonces la rento. Ok, te rentas, pero entonces tú y tu esposa se tienen que ir a vivir a una casa bonita y todo, con todas las comodidades de 3 recámaras. Aquí nada más hemos mencionado 4 cambios en tu vida, 4 casas diferentes. Para todos los que nos están escuchando o viendo, es muy probable que eso estén pasando. Entonces, ahí te va. Ya para... No, estamos hablando de por qué el miedo, ¿no? Entonces, para regresar a lo del miedo. Yo creo que el miedo viene de la falta de información, de que no tienen un buen consejero, cosas así. Entonces, por ejemplo,
Una casa que vale $800,000. ¡Wow! Si te vas a cambiar de propiedad cada 4 o 5 años, cada 7 años, como dicen las estadísticas, lo que deberíamos... Entonces tú estás firmando una hipoteca de $800,000. No significa que te está costando $800,000. Estás firmando la hipoteca de $800,000, pero no te cuesta $800,000. Porque tú nada más vas a vivir ahí 7 años. Lo que te cuesta es lo que diste de enganche, ponle que diste $50,000 de enganche. Te cuesta tus mensualidades $4,500 por 12 por 7. Ponle que sean otros $150,000 de mensualidades a lo largo de tu estancia en esa propiedad. No, voy a hacer los números, porque está muy bueno el ejercicio. Ponle $4,500 por 12. La casa vale $800,000. ¿Y das un enganche de cuánto? $50,000. ¿Del 3%? ¿De cuánto? Ponle del 3%. Son $24,000. Ponle, entraste con $24,000 más costos de cierre, ponle $40,000 de enganche. Pues estoy 40. Okay. $40,000. Después, ponle que tu mensualidad de esa casa son $4,500. Hagamos $4,500 por 12. 4,500 por 12. Y viviste ahí, ponle 5 años. 54,000 por 5 años. 270,000. Más $40,000, $310,000. Más 40,000, $310,000. En realidad, lo que te costó vivir ahí fueron $310,000, no $800. Ahora, piensa en la plusvalía. No, está bien. Ahora voy para allá. Tu plusvalía fueron, vamos a decir que hace 5 años, por ejemplo, si ahorita hubieras comprado una casa hace 5 años, la misma casa de 800 que estás comprando ahorita en 800 o que vas a vender en 800, bueno, que compraste en 800,000 hace 5 años. 2018. Tengo este ejemplo perfecto porque un cliente está así. Vendimos su casa por 1.3 millones. ¿En 2018? En 2022. El año pasado. Ponle que ahorita ya no lo hubiéramos podido vender por 1.2 millones, ponle que se haya vendido por 1.100,000. Hoy en enero del 2023. Esta persona ganó $300,000 por haber vivido ahí. Entonces, estás hablando que te costó $310,000 haber vivido ahí a lo largo de los 5 años. Pero cuando la vendes, la plusvalía es de, en este caso en el que te estoy platicando, es de $400,000. Entonces, viviste gratis, en teoría. Si te costó $310,000 los 5 años que estuviste ahí, pagando mensualidades. Por las mensualidades más tu enganche, con costos de cierre y demás, estás hablando de $310,000. $310,000 que salieron de la bolsa del comprador. Hablando de una casa de 800. ¿No? Entonces, esa casa de 800, tú dices que tiene una plusvalía del 5% anual. Más o menos. Más o menos. Ponemos 800 por 0.05. Son $40,000 al año. Por 5 años. Por 5 años son $200,000. Vamos a irnos a ese ejemplo. Ahora, en los previos 5 años, en realidad, no han sido 5%. Han sido como 40% de plusvalía. Sí, entiendo. Entonces sería, ponle que hayas tenido un 10% anual, ¿no? O en el año pasado hayas llegado al 10% en ese mismo año, cerrando en vez de los 200 de un 5% anual, cerrando en unos 300. Lo cual quiere decir que tú en esa casa, a ti te costó ahí vivir $10,000 por 5 años. $10,000 o a lo mejor hasta saliste tablas, ¿no? Tablas. Y viviste gratis, por así ponerlo, en una casa en la que... Entonces, aunque tu hipoteca es por 800 y es un número bien grande y esto y aquello, tu costo real por haber vivido en esa casa de 800 esos 5 años, o vamos a irnos a 7 años, ha sido $300,000. Pero cuando la vendes, recuperas lo que te costó o muchas veces le ganas. En este caso, en el ejemplo que te di, a la persona le ha de haber costado $310,000, pero cuando la vendió, recuperó todo lo que le metió en ese tiempo, porque recuperas tu enganche, recuperas
la parte que no es de interés del pago, pero recuperó $400,000. O sea, deberíamos empezar a ver las inversiones en bienes raíces bajo este nuevo concepto. Así es como los grandes empresarios, como los grandes inversionistas voltean a ver sus inversiones. Oye, ahora, perdón, te lo digo porque por 3 años estuve trabajando rodeado de inversionistas que compraban complejos habitacionales gigantes. Ellos ven el costo real de lo que sale de su bolsa, no el precio en el sticker. No el precio de venta. De venta. Ajá. Oh, está muy interesante el poder plantear un ejemplo de eso, ¿no? Para que la gente lo vea. Ahora, y yo creo que a ti también te ha pasado. Aquí la cuestión de muchas personas, estoy hablando de un mercado de primeros compradores, ¿no? Porque la mayoría de ellos te dicen, no, a ver, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Como si yo fuera uno de ellos, te puede decir, no, a ver, me la estás mareando mucho, ¿no? Me estás mareando muchos números. A mí, mi renta ahorita de mi departamento tengo 2 habitaciones y un baño y medio, o 2 baños, ¿no? Y mi renta ahorita está, ¿qué? $2,200, $2,500, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Porque ellos al final de cuentas lo que quieren saber es cuánto voy a pagar al mes, ¿no? Eso es como el meollo o el deal breaker, ¿no? Entre sí, la casa está muy bonita y todo, pero tienes que pagar tanto al mes. Híjole, ahí es donde ya es lo más complicado, ¿no? Para la mayoría de los primeros compradores. Entonces, ¿cómo pudieras tú hacer un comparativo de el poder presentar el que una renta si no es lo mismo, es muy significativo o es muy cercano al poder estar pagando una hipoteca mensual? Sí. Yo tengo un concepto, ¿no? Como para aportar al empezar la conversación, y esto es que para empezar, si estás hablando de una persona que está en dos habitaciones y 2 baños, es una familia de la pareja y un niño, ¿no? Sí. Es todo. Si estás ahí... Ponle 2 niños porque ya viven en literas o algo así, ¿no? Que mucha gente... Pero ya están buscando el poder salirse de ahí, ¿no? Porque con niños en un departamento sabes que es una locura. Yo tengo niños y yo sé que los niños necesitan espacio, necesitan correr, necesitan brincar, necesitan un patio. Entonces ellos están buscando algo más grande. De 2 habitaciones, 2 baños, tú ya estás buscando una casa de 3 habitaciones con 2 baños, o 2 baños y medio, lo que puedas rescatar. Entonces una casa así aquí en San Diego no la agarras por menos de 700, ¿no? En una buena condición, un buen año, sin tanta reparación, habitable. No la agarras en menos de 700. Entonces, lo primero que yo les pudiera plantear es, sí, tú estás pagando 2,500 en esa habitación de 2 recámaras, 2 baños. Sin embargo, para poder crecer, pues agrégale un cuarto a un mismo departamento y te suben casi los $1,000, sí, ¿no? Por una sola recámara. Entonces 2,500, estás hablando de $3,500. Más aparte, tiene muchos beneficios el ser el dueño, ¿no? Pero creo que es como encontrar un punto medio entre tanto es lo que estoy rentando y tanto me va a salir mi hipoteca mensual. Sí. Para que las personas, cuando llegue ese momento de decidir y de decir, es que está muy caro, está muy barato, pues digas, pues es relativo, ¿no? O sea, comparado a qué está muy barato, comparado a qué está muy caro. Sí, entiendo tu punto. O sea, ¿cómo le dices a esa persona que vale la pena? O sea, ¿cómo? O sea, yo cuando me siento con un cliente que renta, el mismo ejercicio que te acabo de explicar se lo hago a ellos, pero les digo, mira, regálame 5 minutos, déjame explicar este concepto. Y les digo esto de cuánto van a gastar y cuánto pagan de renta. Entonces yo les digo, mira, suponiendo que tu necesidad va a cambiar en 3 años, en 4 o en 5 años, cuando tú pagas renta, todo lo que tú estás pagando de renta, cuando te cambias de casa, eso ya no lo ves. Eso ya lo gastaste. Es como, pues estás pagando renta y está bien, todos tenemos que pagar renta. Pero eso ya no es tuyo.
En cambio, acá quizás puedas pagar $500 más, pero cuando lo vendas, vas a recuperar porque ya es tuyo. Entonces, para mí, cuando tú lo empiezas a ver, para todos los que nos escuchan o lo ves, cuando tú lo empiezas a ver desde lo racional, desde los números, tiene todo el sentido del mundo comprar. Tiene todo así, o sea, con este ejemplo que te acabo de dar, o sea, alégame contra eso. No hay, o sea, no hay. Aquí la cuestión entonces es, yo sí tengo un argumento ahí, eso está muy interesante. Pero el argumento sería, el único motivo por el cual yo dijera que una persona sí debería rentar en vez de comprar es si está comprando una casa para inversión. ¿Me explico? Okay, es decir, sí, te entiendo. O sea, si alguien me dice, oye, pues yo quiero seguir rentando, está bien, pero compra una casa para poderla seguir rentando. Sí. ¿Me explico? Porque si a ti te va a costar trabajo juntar un enganche para poder comprar una casa y ese es tu limitante, pues digo, entonces junta ese enganche que vas a necesitar, sin embargo, renta esa casa. Ajá. Digo, si puedes vivir en ella, que increíble, claro, ¿no? Sin embargo, si tú vas a tener que seguir rentando, con tal de tener una propiedad ya rentándose, 1000 veces renta una propiedad. Sí. Digo, si te quieres brincar ese paso, ¿no? ¿Por qué? Porque después de ahí, si nos podemos hacer números como hace ratito, 1000 veces te conviene comprar una casa, vivir en ella. ¿Cuánto tiempo tienes que vivir en ella? 5 años, de 5 a 5 años. No, para que sea tu primary. Son 3 años. 3 años vivir en ella antes de poderla rentar. Antes de que tu propiedad ya no sea clasificada como tu residencia principal y pase a ser inversión. Yo 1000 veces dijera, sigue rentando, pero compra una casa para que la empieces a rentar. Ajá. ¿Por qué? Por la plusvalía que vas a tener, a lo mejor todavía tienes un cash flow mensual que te va a salir, sí. La plusvalía, los write-offs que vas a tener en taxes al final del año, varias cosas. Y en 5 años la puedes vender. Perdón, son 2 años. Son 2 años, es lo que me quedé pensando, pero son 2 años los que tú tienes que comprobar que vives ahí para que puedas acceder al financiamiento como si fuera tu residencia principal. Ahora, si tú compras una propiedad, declaras que es tu residencia principal, pero en realidad la rentas, pero tú recibiste un financiamiento diciendo que iba a ser tu residencia principal, eso es fraude. Sí, por eso me refiero a cuánto tiempo tienes que vivir en ella. 2. Antes de poder salir y decir, bueno, pues ¿por qué no la rento? 2. Si estoy pagando una hipoteca de $3,000 y las rentas las puedo meter en $3,800, claro, pues me voy y rento un depita más chiquito. O a lo mejor la misma casa en $3,000, pero tú ya estás recibiendo $800 de plusvalía, entonces tu renta en realidad es de $2,200. Ese fuera el único escenario en el que yo dijera, está bien que sigas rentando. Sí, puede ser. Puede ser, o sea, por ejemplo, a lo mejor nos alcanza a comprar la misma casa que se va a rentar por $3,500, pero mi esposa y yo, como nada más somos nosotros, nos alcanza muy bien vivir en Little Italy, aquí en San Diego, por $2,100, $2,300 por un depa de una recámara, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, vivir en un área bien, aunque sea chico, porque somos ella y yo. Sí. Y quizás podemos comprar una propiedad de 3 recámaras, 4 que se vaya a rentar por $3,500, $3,800. Entonces, sí, todos estos son conceptos que nosotros estamos implementando, que estamos echándole ganas. No digo que sea fácil. Lo más difícil para comprar una casa es poder acceder a una casa. O sea, para todos aquellos que nos están escuchando o viendo, lo más difícil es poder acceder a una casa, porque muchas veces, estamos hablando de esto y dicen, no manches, tiene todo el sentido del mundo, lo quiero hacer. Pero tienes un crédito de 580 o de 620.
No, eso es un proceso, o sea, te tienes que preparar. Y no te sientas mal para aquellos, o sea, no se sientan mal porque no pueden activar estas estrategias ahorita, sino más bien es como que, ok, ponte las pilas, en dónde estás en este momento, arregla tu crédito, ahorra, estos principios de Dave Ramsey hasta cierto punto, ¿no? De que paga hasta cierto deudas. Punto, porque también quiere todo, bueno, quiere que ustedes tengan nada de deuda. Sí, es que él en casos específicos está en Nashville, Tennessee, en donde las propiedades valen 180,000. Trata de ahorrar el 20% en San Diego y te va a tomar 10 años poder ahorrar el 20%. Sí. No todo el mundo tiene acceso a esas cantidades, que es lo que él y luego financiarlo a 15 años, o sea, como él sugiere, es una locura, pero bueno. Entonces, muchas otras personas, especialmente los jóvenes o aquellos que vienen de un largo periodo de desempleo, es que quizás no puedan comprobar que ganan los 80, 100,000, 150,000 que se requieren, porque resulta que apenas este año conseguiste un buen trabajo y por fin estás haciendo más dinero, pero el año pasado estuviste desempleado 6 meses o quizás no habías encontrado la carrera en la que estés ahorita. No pasa nada. El siguiente año, ya que hayas hecho tu declaración del 22, del 23, es buen momento. Siempre va a ser un buen momento por este escenario que acabamos de dibujar. Sí. Esto es que nos usen a nosotros para comprar casas, que usen a otras personas. El principio como tal es perseverar. Lo que va a estar muy interesante y ya lo tenemos que poner para otra plática, pero lo que estaría muy bueno, que traigo, hay varias personas con las que he estado platicando que conocen muy bien del tema, es porque sé que tenemos muchos amigos, conocidos y personas que pueden llegar a ver esto en México. Entonces, hablando de personas que vienen de México, porque me ha preguntado mucha gente, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo le puedo hacer para comprar si yo soy extranjero? Claro. Oye, pero no tengo buró de crédito en Estados Unidos. Oye, pero no existo, pero soy turista, pero ¿no? Entonces, ese tema está muy bueno, está muy, muy interesante y aquí nos podemos quedar contando. Sí, ese tema lo podemos platicar después. Pero sí. ¿Quieres que te dé así? No, lo aguantamos para el... Lo dejamos para otro día, pero sí se puede. Sí, yo el año pasado le ayudé a un chinito que vive en México, que tiene restaurantes de comida china. Entonces él pudo comprar una casa en Estados Unidos. Se va a necesitar más capital, obviamente, pero sí se puede. Pero se puede. Todo lo de un proceso de migratorio y ver su residencia o su registro. Por ejemplo, si vas a vivir en México, pudieras comprar, es que ya nos vamos a meter, pero pudieras comprar esta propiedad en Estados Unidos como una propiedad vacacional. Sí, pero me refiero a que debes de tener algún tipo de registro en Estados Unidos, ¿no? O sea, algún tipo de seguro social. Un numerito que es súper fácil de tramitar. Bueno, a ti se te hace fácil, pero tú hablas con cualquier persona en México y entrando a Estados Unidos se les hace... Y la realidad es que sí es sencillo, es fácil, más no es sencillo si no lo conoces, ¿no? Entonces, pues bueno, ya lo estaremos platicando para otro, pero está muy bueno eso de las inversiones en México. No, sí. Pues qué bueno que tuviste chance de llegar. Cuando gustes, hay que hacerlo otra vez y platicamos el tema de México. Y por ahí van a estar viendo la entrevista en YouTube, lo voy a subir a medios sociales, lo voy a etiquetar en Instagram, Facebook, TikTok y todo. Muchas gracias. Gracias.